La luz del candelabro se reflejaba en el borde de la vajilla cuando me senté. Un detalle que debería haberme advertido que esta no era una cena de domingo cualquiera. La vajilla fina de mi suegra solo salía a relucir 2 veces al año Navidad y Día de Acción de Gracias. Pero ahí estaba, en pleno agosto, brillando con un pulido casi ceremonial. Mi hijo, Emiliano, se movía inquieto frente a mí, alineando su tenedor con la servilleta de manera demasiado precisa. Su silencio más elocuente que cualquier saludo. El tintineo de las copas llenó la sala mientras servían champán. Las burbujas subiendo como pequeños secretos. De pronto, sin preámbulos, Isadora alzó su copa con una sonrisa despreocupada y suave. Mi mamá y yo hemos decidido que nos mudaremos a tu casa, anunció, como si estuviera proponiendo una nueva receta o un paseo de fin de semana. Su tono no admitía preguntas, solo certeza. Prepárate, añadió con ligereza, una palabra que cayó sobre la mesa como una orden. Sentí todas las miradas posarse en mí, esperando el asentimiento que daban por hecho. Emiliano bajó la vista, sin atreverse a cruzar la mirada conmigo. Carmen, la madre de su esposa, asintió con satisfacción, como si todo esto ya hubiera sido ensayado. Tomé un sorbo de agua lentamente, dejando que su frescura me estabilizara. El sabor mineral contra el vidrio era más intenso de lo habitual, anclándome frente a la oleada de calor que subía por mi pecho. Ellos creían que la decisión ya estaba tomada, que mi hogar, mi espacio, mi vida, eran solo otro recurso para reasignar. Las risas volvieron, frágiles y orquestadas, como si mi respuesta fuera solo una formalidad. Dejé la copa con cuidado, ya pensando en el sobre guardado en mi bolso. Las palabras en la mesa resonaban en mi mente, cada sílaba chocando contra recuerdos que había intentado ignorar. Había habido advertencias, pequeñas señales que descarté como coincidencias o, peor aún, como paranoia. 3 días antes, al abrir la puerta del garaje, encontré una pila de contenedores grandes ordenados contra la pared. La letra pulcra en las etiquetas me detuvo en seco. Ropa de invierno de Isadora, libros de Isadora. Cuando le pregunté por mensaje, lo desestimó con una risa. Solo es para guardar hasta que tenga más espacio en el departamento, escribió, añadiendo un emoji sonriente. Quise creerle. Siempre quise creer. Luego estaba la llamada. Estaba enjuagando tazas en la cocina de Carmen, después de ayudarla con un almuerzo de la iglesia, esperando a que regresara con un molde de cazuela. Su voz llegó desde el pasillo, baja pero clara. Es el momento perfecto, dijo a alguien. Luego supe que era su hermana. Araceli tiene esa casa grande para ella sola. Instalarnos no será problema. Me convencí de que había escuchado mal, de que había sacado conclusiones apresuradas. Pero esa noche, la sonrisa de Carmen al otro lado de la mesa cuando Isadora hizo el anuncio, me confirmó que no me había equivocado. Y Emiliano. Las excusas de mi hijo se habían acumulado tan sigilosamente como las cuentas que sabía que no estaba pagando. El alquiler se atrasó por un error bancario. La tarjeta de Isadora no pasó, pero lo arreglaremos la próxima semana. Cada explicación tenía la misma facilidad ensayada. Me convencí de que no era mi lugar intervenir. Era adulto, casado, responsable de sus decisiones. Pero su silencio esa noche reveló la verdad. Él lo sabía. La sala a mi alrededor se desdibujó, mientras recordaba cada momento, cada advertencia ignorada, ahora alineándose en un hilo continuo. Sentí mi pulso estabilizarse, la certeza de la traición reemplazando cualquier duda. Mi mano se deslizó hacia el bolso junto a mi silla, el sobre esperando dentro, y supe que era el momento. Las risas en la mesa crecieron tras la declaración de Isadora, frágiles y huecas, como si hubieran sido escritas de antemano. Mi suegro alzó su copa para un brindis. Mi hijo esbozó una sonrisa débil, y hasta los ojos de Carmen brillaron con triunfo. Celebraban una victoria que yo nunca había aceptado. Dejé que sus voces me envolvieran,
estabilizando mi respiración. Mis dedos rozaron el cuero liso de mi bolso, sintiendo el peso de lo que había traído esa noche. Por un momento, dudé si debía esperar, si habría un mejor momento, pero no lo había. Solo estaba el tiempo de ellos, o el mío. Metí la mano en el bolso, saqué el sobre de Manila y lo coloqué con cuidado sobre la mesa. El sonido del papel contra el mantel fue suficiente para detener la conversación. Carmen ladeó la cabeza, desconcertada, mientras Isadora se inclinaba como si estuviera a punto de recibir una invitación. «Tengo noticias propias», dije. Mi voz tranquila de una manera que me sorprendió incluso a mí. «El viernes pasado vendí la casa. A una pareja de la ciudad. Los papeles de cierre están aquí dentro». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el leve burbujeo del champán en las copas. Luego vino el estruendo, la copa de Isadora se deslizó de sus manos. Los fragmentos resbalaron por el suelo de madera, el líquido empapando la alfombra. La boca de Emiliano se abrió, pero no salió ninguna palabra. Carmen balbuceó, su compostura ensayada rompiéndose como el cristal a los pies de su hija. Junté las manos en mi regazo, observando cómo el impacto se propagaba por sus rostros. El aire se sentía diferente ahora, más pesado pero más claro, como si hubieran descorrido una cortina. Por primera vez esa noche, nadie reía, y por primera vez en años, sentí que el terreno bajo mis pies se inclinaba a mi favor. Aunque veía la tormenta formándose en sus ojos, el silencio en la mesa no duró mucho. Al día siguiente, los murmullos comenzaron, pasando de un familiar a otro, afilándose con cada repetición. Para la segunda noche, mi teléfono se iluminó con llamadas de primos con los que no hablaba en años. Sus voces tenían el mismo tono de incredulidad al principio. Luego, un juicio silencioso. «¿De verdad vendiste la casa solo para mantenerlos fuera?», preguntó uno, como si estuviera repitiendo algo ya grabado en piedra. Dejé de contestar, pero los mensajes seguían llegando. Los buzones de voz se acumulaban, cada uno más pesado que el anterior. Mi tía me llamó egoísta. Mi tío dijo que nunca pensó que podría ser tan fría. Para el fin de semana, no necesitaba levantar el teléfono para saber qué historia les habían contado. En Facebook, la publicación de Isadora apareció en la cima de mi feed. Sus palabras vestidas de una dignidad dolida. La lección más dura de la vida es aprender quién realmente te apoya cuando las cosas se complican. La familia debería ser para siempre, no solo cuando es conveniente. Decenas de comentarios la siguieron, llenos de compasión por su lucha. El nombre de Carmen también apareció allí, con una respuesta que me apretó el estómago. «Aquí estamos para ti, pequeña, siempre». Intenté mantenerme firme, pero las ondas se extendieron a mi vida diaria, en el trabajo. Mi colega Lorena me llevó aparte en la sala de descanso. Con el ceño fruncido, «Vi la publicación de tu nuera», susurró, bajando la voz. «Si necesitas ayuda para encontrarle un lugar temporal. Mi iglesia tiene un programa». Su compasión cayó como una piedra en mi pecho. Sonreí educadamente, pero la mandíbula me dolía por contener las palabras que querían salir. La historia ya estaba escrita sin mí, y donde quiera que mirara, me habían asignado el papel de villana. Esa noche, sentada en la mesa de mi cocina, rodeada de cajas a medio empacar, miré la carpeta de Manila que contenía la única verdad que me quedaba, y supe que tendría que usarla. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del papel deslizándose sobre la mesa del comedor. Extendí las facturas una por una, cada hoja cargando su propio recuerdo de agotamiento. La factura por el cambio de tejado de marzo, 11,000 pesos, estaba en la cima. Recordé las tormentas de primavera, el agua goteando por el techo en ollas que había desperdigado por el pasillo. Había vaciado lo que quedaba de mi fondo de vacaciones para cubrir el enganche y tomado un segundo trabajo de tutora solo para pagar el resto. Luego estaba la reparación de la tubería de agua, 8,200 pesos.
Todavía podía escuchar a la cuadrilla afuera, cavando en tierra congelada mientras yo estaba adentro sin agua corriente. Hirviendo nieve solo para lavar unos platos. La factura del calentador seguía. 5,000 pesos por un sistema que falló en junio, pero que había amenazado con colapsar durante años. Cada número contaba la misma historia parche tras parche, sacrificio tras sacrificio, hasta que vender no fue una opción, sino una necesidad. Apilé las facturas con cuidado, alineando las esquinas como si el orden pudiera suavizar su peso. A mi alrededor, las cajas se alineaban contra las paredes, medio llenas de libros, fotos enmarcadas y platos envueltos en periódico. Había renunciado a vacaciones, eliminado ropa nueva de mi presupuesto y preparado almuerzos para años solo para mantener esa casa en pie. Hubo noches en que elegí avena en lugar de cena para que Emiliano nunca supiera que no podía pagar comida y reparaciones al mismo tiempo. Y aún así, para ellos, yo era la egoísta. Veían la casa no como el costo de mi esfuerzo, sino como un premio esperando a ser reclamado. Venderla no fue despecho, fue supervivencia. Era la única manera de no caer en una deuda de la que nunca saldría. Guardé las facturas en fundas de plástico, una tras otra, construyendo una carpeta como si fuera un escudo. Añadí copias de mis estados de cuenta, comprobantes de retiros y correos de los contratistas. Cada página era prueba de que no había tomado una decisión impulsiva. Cada página era evidencia contra las mentiras que ya se propagaban como incendio. Cuando la carpeta finalmente se cerró con un chasquido, la puse en el centro de la mesa, lista para el momento que sabía que vendría. El golpe en la puerta llegó fuerte e insistente, mucho antes de que estuviera lista para visitas. Pensé en ignorarlo, pero el sonido no cedía. Cuando abrí, Isadora y Carmen entraron sin esperar invitación, con los abrigos puestos y los ojos encendidos de acusaciones. «No puedes estar hablando en serio con lo de la venta», empezó Carmen, su voz aguda por la incredulidad. «Ya le dijimos a la familia, nos vamos a mudar. Vas a arruinar todo». Isadora cruzó los brazos, su tono cortante. «Solo cancélalo, Araceli. Siempre hay un periodo de reflexión. Emiliano y yo tenemos planes, y tú estás en el camino». Me giré hacia la encimera, envolviendo otro plato en periódico con calma. Mis manos se mantuvieron firmes, no por falta de nervios, sino por una claridad que no había sentido antes. El plato se deslizó en la caja con cuidado, la cinta alisada sobre la unión. Mi silencio prolongándose lo suficiente para inquietarlas. «No cancelaré la venta», dije al fin, sin alzar la voz. «Esta casa me ha drenado por años reparaciones, cuentas, noches en vela pensando cómo cubrir el próximo gasto. Necesito estabilidad, no más peso en mis hombros. Necesito paz». Carmen jadeó como si la palabra misma fuera un insulto. «¿Paz? ¿Abandonarías a la familia por paz?». Puse otro plato en la caja y me enderecé, mirándola a los ojos. «Dejaría de abandonarme a mí misma. Esa es la diferencia». Su indignación llenó la cocina. Las palabras tropezando unas con otras acusaciones, amenazas, recordatorios de lo que hace la familia. Pero mientras más gritaban, más alta me sentía. Mi mirada no cayó al suelo como siempre lo había hecho. Mis manos no temblaron con la cinta. Por primera vez, no me encogí para encajar en sus expectativas. Cuando finalmente se fueron furiosas, el silencio que dejaron atrás fue diferente. No vacío, sino firme. Tomé la carpeta de la mesa, su peso sólido en mi agarre, sabiendo que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. El comedor se sentía como una sala de juicio en el momento en que entré, con la carpeta bajo el brazo. La mesa larga estaba abarrotada. Emiliano, Isadora, Carmen, mis suegros, e incluso el tío Salvador y la tía Paloma, convocados como si su presencia pudiera inclinar la balanza, pero no vine sola. Dolores estaba a mi derecha, calma y firme, y Bárbara, mi asesora, traía su propia carpeta de papeles. Las preguntas comenzaron antes de que siquiera me quitara el abrigo. «Araceli, esto no es propio de ti.
dijo mi suegra, su voz cargada de lástima afilada en juicio. Siempre ha sido razonable. ¿Por qué lastimar a la familia por una decisión? Puse la carpeta en la mesa, abriéndola con cuidado deliberado, porque no es una decisión. Son años de decisiones, página por página. Presenté las pruebas, la factura del tejado, la reparación de la tubería, el recibo del calentador, luego los estados de cuenta, los retiros, los cheques cancelados. Bárbara explicó los números con claridad, señalando los totales, los ahorros agotados por una casa que pedía más de lo que podía dar. Los murmullos rodearon la mesa, pero no me detuve. Saqué una hoja final, en la que había trabajado noches enteras el recuento de cada regalo financiero que había ido a Isadora y Carmen en los últimos 5 años. Pagos de renta, plazos de coche, rescates de tarjetas de crédito. El círculo rojo alrededor del total hizo que los labios de mi suegra se apretaran. El tío Salvador se inclinó, con los lentes bajos en la nariz. Isadora. ¿Y el trabajo? Lo último que supe es que estabas entre empleos. ¿Cuál es el plan? Isadora se sonrojó, titubeando. El mercado laboral está difícil ahora. Además, la familia ayuda a la familia. La voz de Dolores interrumpió. Baja pero firme. Familia no significa que una persona pague mientras la otra nunca aprende a sostenerse. Por primera vez, las miradas en la mesa se volvieron hacia Isadora en lugar de hacia mí. El silencio que siguió no estaba dirigido a avergonzarme, sino a exigir respuestas que ella no podía dar. Cerré la carpeta y apoyé las manos en su cubierta, sintiendo el cambio de marea en la sala. La corriente había girado, pero sabía que Isadora no dejaría que terminara allí. El momento se prolongó demasiado, el peso de los papeles y el silencio oprimiendo a todos. La silla de Isadora se arrastró hacia atrás de repente, su voz rompiendo la quietud. Claro, Araceli es la perfecta. Siempre ha tenido la casa ideal, la vida ideal, la imagen ideal, mientras yo quedo como la carga. Esa es la historia que les gusta, ¿verdad? Sus palabras se quebraron, no por sinceridad, sino por rabia. Me señaló, con el dedo temblando. ¿Crees que vender esta casa demuestra que eres fuerte? Solo demuestra que eres rencorosa. Prefieres verme fracasar que admitir que siempre la has tenido más fácil. Nadie se movió para consolarla. Los ojos de Emiliano permanecieron fijos en la mesa. Las manos de mi suegra se retorcían en su regazo, pero no dijo nada. Incluso el tío Salvador solo negó con la cabeza. Su mirada pesada de decepción, no hacia mí, sino hacia ella. Cuando el silencio engulló su arrebato, Isadora empujó su silla tan fuerte que casi se cae. No tengo que quedarme aquí a ser humillada. Escupió, dirigiéndose a la puerta. Carmen se levantó rápidamente, lanzando una mirada desesperada por la sala en busca de un aliado. No apareció ninguno. Sus mejillas ardían de humillación mientras corría tras su hija, sus tacones resonando contra la madera hasta que la puerta principal se cerró de un golpe. Me quedé muy quieta, pero dentro. El eco de viejas palabras tiraba de mí. Egoísta, fría, difícil. Esos eran los nombres que había cargado desde joven, el peso que dobló mi espalda y silenció mi voz. Durante años los creí, los llevé como una segunda piel. Ahora, nadie los decía, flotaban en el aire como fantasmas, pero nadie se atrevía a pronunciarlos. El silencio que quedó atrás fue diferente a todos los demás. No era condena, no era aprobación, era espacio. Un espacio que no me habían dado antes, un espacio que ahora me pertenecía. Recogí los papeles en la carpeta, mis manos firmes, y miré al otro lado de la mesa para encontrar a Emiliano observándome con algo indescifrable en los ojos. Volvieron la semana siguiente, esta vez con voces más suaves y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Mis suegros se sentaron juntos en el sofá, Emiliano detrás de ellos, su expresión atrapada entre culpa y lealtad. Araceli, comenzó mi suegra, con las manos fuertemente entrelazadas,
Hemos estado pensando. Nadie te está pidiendo que dejes que Isadora y Carmen se muden ahora, pero tal vez podrías ayudarlas a conseguir su propio lugar. Solo un pequeño préstamo para empezar. Su esposo intervino rápidamente. Con tu éxito, no sería una carga. Siempre has sido generosa. Me quedé junto a la mesa del comedor, donde mis cajas aún esperaban, con la carpeta de Manila abierta a mi lado. Sus palabras llevaban la misma vieja expectativa, pero ya no sentía la urgencia de ceder. No voy a financiar otro rescate, dije con calma, pero puedo ofrecer algo diferente. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta que había guardado. Hay una vacante en el departamento de marketing en el centro. Es de nivel inicial, pero el sueldo cubriría la renta de un departamento de una recámara. Hablé con recursos humanos. Están dispuestos a entrevistarla. Puse la tarjeta en la mesa y di un paso atrás. Isadora, sentada en el brazo del sofá, soltó una risa cortante. Un trabajo de nivel inicial, haciendo café y copias. ¿Crees que eso es lo que necesito? Se echó el cabello hacia atrás y giró la cabeza, como si la idea misma estuviera por debajo de ella. No discutí. Simplemente dejé la tarjeta donde estaba, indiferente a su desprecio. Cuando finalmente se levantaron para irse, la observé recoger su bolso con un torbellino de indignación. Y allí, por el rabillo del ojo, vi su mano deslizar la tarjeta dentro antes de seguir a sus padres por la puerta. El departamento nuevo se sentía modesto comparado con la casa que dejé atrás, pero la luz de la mañana derramándose sobre el piso de madera era suficiente para recordarme que yo había elegido esto. El espacio más pequeño no cargaba con el peso de la historia, ni con esquinas que resonaran con demandas que no podía cumplir. Era silencioso, ordenado y mío. Las cenas familiares también se volvieron diferentes. Cuando crucé la puerta de la casa de mi hijo para la primera reunión tras la mudanza, no sentí el nudo familiar de temor apretándose en mi pecho. La conversación fluyó más equilibrada. Las preguntas dirigidas hacia mí tan a menudo como hacia Isadora. Nadie mencionó la casa, aunque capté alguna mirada ocasional que me decía que el recuerdo aún persistía. Isadora llegó tarde, con una carpeta bajo el brazo, el cabello recogido en lugar de peinado. No dijo mucho hasta que Emiliano preguntó cómo iba su nuevo trabajo. Ella puso los ojos en blanco, pero un destello de orgullo se filtró. Coordinadora asistente de marketing, dijo, intentando sonar casual. Casi puro trabajo administrativo, pero estoy aprendiendo. Su madre se quedó callada, observando a su hija con una mezcla complicada de alivio y resentimiento. Más tarde esa semana, desempaqué la última de mis cajas y encontré la foto enmarcada de mí parada frente a mi antigua casa el día que firmé la hipoteca. Por un largo momento la sostuve. La imagen de mí sonriendo, con las llaves en la mano, creyendo que esa casa sería mi logro duradero. Luego puse el marco en el estante de la nueva sala. No era una imagen de pérdida. Era un recordatorio de lo que había construido, soportado y finalmente liberado. En su lugar, llevé adelante algo más fuerte, la prueba de que decir no puede ser su propia herencia.